El Evangelio de Marcos, capítulo 1, y versículos 14 y 15. Y vamos a ver cómo el reino de Dios y el Rey, que es Cristo, nos trae libertad, nos trae gozo. Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice así. Estoy leyendo la nueva versión internacional. En Marcos 1, 14. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir? ¿Cuál es la mejor noticia que podrían darte una mañana al despertar? Bueno, para muchos a lo mejor es la hipoteca está pagada. Entonces, bueno, sería una buena noticia, ¿no? Porque los que tienen que pagar una hipoteca de 20 años, 25 años, parece una condena, ¿no? De pronto te dijeran, está pagada la hipoteca, el préstamo se pagó. Otros podrían recibir una grata noticia, ¿no? Por ejemplo, pues ha sido abuelo. Eso también es una buena noticia, ¿no? Ahora, a mí me hace ilusión, por lo menos. Otro podría recibir una buena noticia de que le invitaron a una boda que le hace ilusión ir. Y otros dirían, me tocó la lotería. Y ya todo está resuelto. Tengo un montón de dinero y ya se resolvió. Todos esperamos tener buenas noticias. Y la palabra evangelio es buena noticia. El evangelio era el hombre que salía de la guerra corriendo hacia la ciudad para decir la buena noticia de que hemos ganado la guerra. Viene la paz. Se acabó el enemigo. Hemos vencido al enemigo. Eso significa la palabra evangelio. Evangelio era el hombre que llevaba la buena nueva al pueblo de que la guerra había terminado y el enemigo había sido quitado. Y por lo tanto la libertad y la alegría venía para toda la nación. Esa palabra evangelio, buena noticia, fue la que recibieron, por ejemplo, los franceses cuando fueron liberados por el ejército aliado del yugo de Hitler. Y entonces salió todo el mundo a la calle a celebrarlo, y hay fotografías muy famosas en las que todo el mundo se abrazaban, se besaban, porque la libertad y la alegría volvían después de esa cruel guerra terrible, de esa tiranía en la que habían vivido Francia y otros muchos países, pero concretamente estoy hablando de Francia, durante todo ese tiempo de la invasión nazi. Por lo tanto, evangelio quiere decir buena noticia, pero la gente, cuando oye evangelio, lo que le viene a su mente no es una buena noticia, sino que le viene es una mala noticia. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio para muchos, estoy peleándome con la mosca me persigue, yo la persigo a ella, voy a luchar todo el tiempo contra ella, así que si ves que hago así una cosa rara y tal, es que estoy peleándome con la mosca. No es la primera vez que me pasa, es que las moscas son atraídas por los bombones, ¿sabes? Entonces por eso. No es una broma, no vayan a pensar. Bien. La palabra evangelio, para mucha gente religiosa, quiere decir ley para cumplir. Y los judíos pensaban que el reino de Dios, o mejor dicho, lo que Dios quería era obediencia, sacrificio, esfuerzo, trabajo, lucha. Pero Jesús dijo, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está muy cerca, el reino de los cielos está viniendo, arrepentíos y creed la buena noticia, anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es esa buena noticia? La buena noticia es que Cristo vence el pecado, vence a Satanás, vence al mundo, vence a la muerte. Cristo vence. Esa es la buena noticia. Porque si la buena noticia es lucha mucho, obedece, esfuérzate,
a ver si consigues agarrar el premio de Dios. ¿Qué buena noticia es esa? ¿Más trabajo? ¿Más lucha? ¿Más fracaso? ¿Más frustración? ¿Más esfuerzo? ¿Qué buena noticia es esa? La buena noticia es arrepiéntete y cree el Evangelio, la buena noticia de la salvación. ¿Por qué Jesús predicó una buena noticia? Porque la buena noticia consiste en que lo mejor que te puede pasar, la mejor noticia que tú puedes oír por la mañana, no es, no sé, lo que hemos mencionado antes, que tiene que ver con cosas del mundo, cosas materiales, cosas del cuerpo, cosas de esta vida presente, sino la mejor noticia que puedes tener tú en el día de hoy es saber que eres libre de la tiranía del pecado. Esa es la buena noticia. Por eso Jesús, cuando le presentaron a aquel hombre cojo, le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Esa era la mejor noticia. Después le dijo, levántate y coge tu camilla, vete a tu casa. Pero la primera noticia que le dio a Jesús es, tus pecados te son perdonados. Eso es la mejor noticia, porque estamos bajo la tiranía del pecado. Como Francia estaba bajo la tiranía de la dictadura militar, de un ejército invasor, que había acabado con todo lo bueno de su país, el pecado es un invasor que ha acabado con todo lo bueno que hay en nuestra vida, que Dios puso en su día, la buena semilla que Dios puso en nosotros. Al principio de la creación, las cosas iban maravillosamente bien. El hombre y la mujer, ya casados, no tenían problema entre ellos, no había competencia entre ellos, no había temor entre ellos, no había vergüenza entre ellos, no tenían problemas de comunicación. El hombre y la mujer disfrutaban de una relación perfecta con Dios y perfecta el uno con el otro. Y el Corte Inglés no existía. No hacía falta ropa ni nada porque no había temor ni vergüenza del uno del otro ni de sí mismos. ¿Pero qué pasó? Entró el pecado en el mundo, sabemos la historia, y en un instante todo cambió. Ahora la frustración, ahora el pecado en todas sus formas siniestras entró en el corazón de la persona. Y al entrar en el corazón de cada uno, todo se estropea. El sufrimiento vino, los problemas vinieron y entonces ahora ya sí hay división, sí hay mentira, sí hay envidia, sí hay unas relaciones rotas, malos pensamientos, deseos y palabras. El hombre y la mujer dejaron de someterse al Señor para querer hacer lo que les querían ellos y no lo que Dios quería. Ahora el hombre y la mujer ya no querían servir a Dios, sino que Dios les sirviera a ellos. Y todo fue mal. Y lo terrible es que no nos podemos liberar del poder del pecado. Francia no podía ser liberada por sí misma. Necesitaba un ejército más potente que el que había ahí para poder ser libres. Hacía falta un poder más grande que el poder militar nazi para poder liberarse, y entonces por eso hubo la invasión en Normandía, el día D y la hora H, ¿verdad? El desembarco de Normandía. Cuando las fuerzas aliadas entraron allí y conquistaron Francia y fue el principio del final de la Segunda Guerra Mundial. Hacía falta un poder militar más grande que el que había para aplastar al tirano. Hace falta un poder más grande que nuestro pecado para poder liberarnos de él. No solo perdonarnos de nuestra maldad, sino liberarnos de la cadena del pecado, de la dependencia del pecado. Porque como Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y después que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el único que nos puede liberar del poder del pecado, es Jesucristo. Por eso, dijo Jesús, cuando decían, nosotros no somos esclavos de nadie, hemos nacido libres. Bueno, ellos que estaban dominados por César decían eso. Pero Jesús dijo, no, la verdadera incapacidad y la verdadera libertad la traigo yo, porque vosotros estáis esclavos del pecado, que es peor que el César y peor que cualquier otro invasor que está en vosotros. El pecado produce en nosotros por lo menos 3 efectos malos. La rebelión contra Dios, no queremos someternos a Dios, la insumisión.
la insensatez, es decir, el no aceptar la palabra de Dios, sino seguir en nuestra propia locura, en nuestra propia terquedad, y la incapacidad de liberarnos de esa atadura. Esas tres cosas produce el pecado: rebeldía contra Dios, locura de no hacer caso a la palabra de Dios, y luego incapacidad, impotencia para liberarnos de esa cadena del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Jesús? Venir a este mundo, morir en una cruz. ¿Para qué? Para traernos la buena noticia. ¿La buena noticia cuál es? Que Jesucristo nos puede liberar y nos libera de esas cosas. El pecado requiere un poder más grande que el nuestro. El poder de Jesucristo, el poder del Espíritu de Dios, el poder de la sangre de Jesús. Solo ese poder puede, por decirlo de alguna manera. Y por eso Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos esas buenas nuevas porque necesitamos que ese poder de Dios venga a nosotros. Y la religión no puede, el esfuerzo humano no puede, la voluntad humana no puede, las intenciones no pueden, solo Él puede. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios dice en Génesis 3 que un día de la mujer vendría uno, la simiente de la mujer, es decir, de la propia mujer que cayó en el pecado, nacería alguien que aplastaría la cabeza del diablo. Ya sabemos quién es, ¿no? ¿Quién aplastó la cabeza de Satanás, la serpiente? Cristo, ¿verdad? Pero eso sería en su tiempo, en su momento. Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera, para que rescatara, para que liberara a los que estábamos bajo la ley del pecado y bajo la ley de Dios que nos condenaba, para que fuésemos ahora no esclavos, no siervos, sino hijos, libres, para que recibiésemos la adopción como hijos y pudiésemos llamar a nuestro Dios Abba, Padre. Los judíos le dijeron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, no van a decir está aquí o está allí. El reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque el reino de Dios estaba delante de ellos. Cristo es el reino de Dios, es el Rey de Dios, es aquel que ellos necesitaban, pero ellos no lo veían en su ceguera, en su rebelión, en su insensatez y locura. No veían que Él era el Rey y el reino que ellos necesitaban, porque para ellos el reino de Dios era los romanos fuera. Viene un segundo David y nos trae comida, lujo, poder militar, dinero, y vivimos muy bien aquí como vivíamos antiguamente. Para ellos el reino de Dios era comida y bebida. Pero Jesús dice: el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en vivir bien, sino el reino de Dios consiste en ser de Dios, en vivir para Él. Y es por esto que la solución del Señor no era salvarlos a través de la política, a través de lo militar, a través del dinero, a través del poder humano. La solución de Dios es conquistar nuestros corazones, llenar nuestros corazones, salvar nuestros corazones del poder del pecado, del hechizo del pecado, de la droga del pecado. Liberarnos de la cárcel del pecado, para que así pudiésemos ser transformados. Y es por esto que es algo que la gente no entiende. Mucha gente piensa que el reino de Dios consiste en vivir mejor. Tener tranquilidad de conciencia, vivir una vida tranquila, vivir lo mejor posible. ¿Para qué ha venido Cristo al mundo? Para que vivamos bien, para que lo pasemos bien, para que hagamos y cumplamos nuestros sueños. Pero el reino de Dios no consiste en eso. Consiste en que Él gobierna nuestras vidas. Y que entonces eso trae una transformación de la sociedad y del mundo. Toda la historia humana se conduce a eso. El reino de Dios no es una tierra santa, no es Palestina, no es Israel, no es una tierra, un territorio, una nación. La nación de Dios es todo aquel que invoque el nombre de Cristo, que es salvo.
En cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, en cualquier raza, en cualquier lengua, en cualquier lugar más remoto, ahí está la nación de Dios, el reino de Dios, donde Cristo habita, donde el reino de Dios se establece, es donde Él gobierna una vida. Y el reino de Dios es aquel que conquista el pecado. Mira, lo bueno que tiene la Biblia es que ya nos dice lo que va a pasar y nos quedamos tranquilos. A veces cuando pones una película de estas de intriga, estás todo el tiempo intrigado, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el malo? ¿Va a vencer el bueno? ¿El romance va a salir bien? ¿Van a acabar siendo felices y comiendo perdices? No sabes lo que va a pasar en la historia. La gente lee las novelas y lee unos libros enormes, de unas novelas enormes, de varios volúmenes, 500 páginas, 800 páginas, con la intriga de saber qué está pasando. Y no quieren ver el final porque temen a ver cómo va a ser el final. ¿Cómo va a ser el final de la serie que estás viendo de la tele, la novela? Quieres saber el final. Y muchos pagan dinero a ver si saben el final de la serie de la tele que les gusta, de la película o de la novela. Nosotros no tenemos nada más que mirar el Apocalipsis para saber el final. ¿Y cuál es el final? El final es que Cristo reina por siempre y que la iglesia está pura, perfecta, santa, limpia, blanca ante sus ojos. Ese es el final. Así lo dice Apocalipsis 19, por ejemplo, versículos 6 al 8. Y oí una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como una voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El final ya lo sabemos, Apocalipsis 19, y es que Cristo vence y la iglesia vence y el mal es derrotado totalmente. Cuando los aliados desembarcaban en Normandía, hay una película que cuenta todo eso. Hubo un tiempo crítico en el que parecía que los nazis iban a derrotar a los aliados y que no iban a poder entrar a liberar Francia y a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un tiempo de mucha lucha y de muchos que murieron en ese desembarco terrible. Pero finalmente conquistaron una loma donde había un nido de ametralladoras y de cañones que estaban matando a muchísimos. Muchos murieron, pero unos valientes conquistaron esa loma y fue el principio del final de la guerra en Normandía. A veces parece que la iglesia retrocede, que Cristo pierde y que el diablo gana, pero solo parece. Y cuando la cosa se puso difícil, los generales aliados decían, hay que conquistar eso como sea, para abrir camino para que todas las tropas entren a reconquistar, a liberar Francia. Tenemos que ganar sí o sí. Y fue duro, fue difícil. Pero finalmente conquistaron esa tierra. Liberaron esa tierra. Y así va a pasar con el Señor. Sabemos el final. Desde el principio sabemos el final. Sabemos que Cristo vence. En Romanos capítulo 6 vemos la victoria de Cristo sobre nuestro pecado, liberándonos de su poder en nuestra vida. Dice en Romanos 6 que concluiremos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere ha sido liberado del pecado. Versículo 12. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos.
No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Francia, cuando entró el ejército aliado, las leyes nazis dejaron de existir fulminantemente. Huyeron de allí, se rindieron los que había allí, y los que antes eran jefes, ahora eran, ¿qué? Prisioneros de guerra. Los que antes gobernaban con puño de hierro sobre la población, ahora, humillados, desarmados, fueron puestos en un campo de concentración y fueron declarados prisioneros de guerra. Para ellos fue una gran humillación. Vivían muy bien allí, gobernaban muy bien, hacían lo que les daba la gana, mataban a quien querían, se hacían ricos allí, expoliaban todos los bienes de Francia, pero de pronto fueron reducidos a nada, porque el poder militar que vino era más grande que el que había allí. Escucha, el pecado es como ese ejército, como ese tirano que gobernaba nuestras vidas y dominaba sobre todo nuestra vida. Pero cuando viene Jesucristo y su reino, su poder es mayor. Y por lo tanto, obedecer al pecado es tan tonto como los franceses decir, ¡ay, que ahí está el general de Hitler! Hay que obedecerle, hay que hacer caso de él, porque mira, me puede matar, me puede encarcelar, me puede torturar. Y sería tonto decir, pero ya ha sido desarmado, ya se le ha quitado su poder, ya se le ha mandado a la cárcel. Ese general no vale más que nada. Por lo tanto, seguirle a él es de bobos. Porque ahora el poder más grande domina y ahora la libertad domina. Escucha, el diablo quiere hacerte creer que el pecado te va a dominar a ti para siempre, que no te vas a poder librar de él, que toda tu vida vas a ser un envidioso y un rencoroso y un orgulloso, que toda tu vida vas a ser un adicto, que toda tu vida vas a ser alguien con malos pensamientos y alguien que va a caer una y otra vez y por siempre en los mismos pecados. Eso quiere hacerte creer el diablo, y el pecado que mora en ti dice, tú por esto, tú no te mueres de esto, pero te mueres con esto. Pero escucha la gran mentira de Satanás y del pecado. Porque el Señor dice aquí, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Nunca más la muerte va a dominar a Cristo, porque Cristo venció a la muerte. Y nosotros en Él hemos nacido de una vida nueva. Hemos nacido a un poder nuevo, a una libertad nueva. Por lo tanto, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene ya por qué dominar. Por lo tanto, dice Pablo, ahora ya vive como libre y presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Sírvele a Él, porque ahora sí puedes hacerlo. Eso significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar tu manera de pensar. Esto es importante. La manera de pensar, la mentalidad, influye mucho sobre una persona. Hay personas que se levantan todo el día, personas con depresión, que dicen no puedo vencer este problema, no puedo llevar esta carga, no puedo hacer este trabajo, no puedo. Y esas personas constantemente están pensando, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú no, y no. Pero cuando alguien piensa correctamente en Cristo, no dice yo no puedo, sino que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo pillas? No dice el cristiano, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No, eso dice el mundo. El mundo dice, no, tú puedes, no, tú vales, no, tú lo puedes lograr. Eso dice el mundo y te agrada mucho tu carne. Pero el cristiano no dice eso, el cristiano dice, lo puedo en Cristo. Tú le puedes decir a tu pecado también, cuando venga a tentarte,
Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene el diablo con la tentación, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene el mundo con sus tentaciones, tú le puedes decir al mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Evangelio es la esperanza de que las cosas pueden cambiar. El Evangelio es la esperanza de que tu matrimonio puede cambiar, tu hijo puede cambiar, la iglesia puede cambiar, tus relaciones amistosas pueden cambiar. Puedes dejar de ser un amargado y un rencoroso, puedes dejar los excesos, puedes ser una persona diferente y transformada, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque el Evangelio es sí se puede. El Evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que en Cristo lo podemos. Pero para eso hace falta primero arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa dejar de poner excusas. Siempre andamos excusándonos. Cuando el hombre pecó y Dios le llama a responsabilidad porque él se encabeza, Dios no le dijo a la mujer qué pasa, le dijo al hombre, porque fue creado primero. ¿Qué es lo que has hecho? Y el hombre, en vez de dar la cara y ser honesto, le echa la culpa a Dios y a su mujer. Le echa la culpa a Dios y a su mujer. Fíjate la desvergüenza del pecado. La mujer que tú me diste, menos mal que no dio más que una, ¿verdad? Pero observa la maldad y la estupidez del pecado, la rebeldía, la insensatez y la incapacidad que el pecado trae. La incapacidad para reconocer las cosas. No hubo en Adán un decir, yo soy el único responsable. Tú me diste el mandamiento a mí, en primer lugar. Yo soy el responsable como cabeza de la creación, como aquel que me diste el mandato. Qué bueno hubiera sido si Adán hubiera dicho, yo soy el culpable, yo merezco morir, estoy avergonzado por mi comportamiento. Pero se inventó una excusa, culparle a Dios en su cara. La mujer que me has dado no es buena. Si hubiera sido buena, no me hubiera traído al pecado. Y la mujer también buscó su excusa. La serpiente me engañó. Pues Dios no creó mujeres bobas. Te dejaste engañar. Pero ves, el pecado todo lo destroza. Todo lo destruye. Pero el Evangelio lo transforma. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae la gran bendición de que el pecado no va a prevalecer. Cristo perdona nuestros pecados, como vamos a ver ahora. Cristo también nos libera del poder del pecado. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Los que nos rodean deben de ver esa buena noticia de la salvación, que el Evangelio trae vida y transformación. Que el Evangelio es la única solución para este mundo. Que el Evangelio, la buena noticia de Cristo, la buena noticia de la fe, del arrepentimiento y de la gracia de Dios, es todo lo que tú necesitas para cambiar. Tú no necesitas leyes y normas. Necesitas fe. Más y más la buena noticia de que en Cristo sí puedes cambiar. Sí podemos. Vamos a dar gracias al Señor por el pan, para tomar después de Él. Y vamos a pedirle que nos ayude a entender que es en la cruz donde Él llevó nuestro pecado, para que nosotros nunca más tengamos que llevarlo y podamos ser libres de Él. Cierra tus ojos un momento y oremos juntos al Señor. Señor Jesucristo, venimos ante ti avergonzados por nuestros pecados, sin ninguna excusa, porque sería ridículo traer una excusa delante de aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Pero venimos a ti a la vez con confianza, porque tú dices que nos arrepintamos y creamos la buena noticia. ¡Qué hermosa noticia tienes tú para nosotros cada día! La noticia de que Cristo murió y resucitó. La noticia de que Él, a cambio de nada, nos salva.
y que en Él podemos vencer y podemos cambiar. Tú nos transformas por medio de tu Espíritu Santo, pero cuán alto precio pagaste, Señor Jesús, llevando nuestros pecados sobre tu propio cuerpo en el madero, para que muriendo al pecado podamos vivir a la justicia que tú nos regalas por medio de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este pan, que al tomarlo lo hagamos con verdadera devoción, con verdadero amor, con verdadera fe. En el nombre de Jesús. Amén.